¿Ha escuchado usted antes la frase, corona de los viejos son los hijos de los hijos y la honra de los padres sus hijos? ¿Sabe qué quiere decir? Quédese y entérese. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. El tema de hoy se titula Influencia prenatal, un legado de padres a hijos, y está basado en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios 17:6, que fue la frase que mencionamos anteriormente. En cada generación, cada padre deja un legado a sus hijos, ya sea en forma consciente o inconsciente, sea esto una influencia buena o mala. Si es una influencia mala, esos hijos transmiten a su vez esa influencia más su propia perversidad de carácter como una herencia a sus propios hijos, por lo que en cada generación siguiente existe una marcada degeneración a la anterior, dando como resultados una sociedad que está cada vez más corrompida. Esto es realmente alarmante. Y Dios no nos ha dejado sin ayuda para resolver los problemas que se suscitan al no tener presente la importancia de lo que nuestra influencia puede hacer sobre nuestros hijos. Al crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, esta es una de las tareas más difíciles de la vida. Y se requiere habilidad paciente y un gran esfuerzo para modelar a los niños y jóvenes en el camino correcto, especialmente aquellos que han venido al mundo cargados con una herencia malsana, como resultado directo de los pecados de sus padres. En estos casos se necesita más que una sabiduría humana. Esta tarea no puede realizarse sin la ayuda divina. En todos los tiempos y para todos los males, el mejor remedio es la prevención. Es por ello que hay que tener en cuenta que hay que empezar lo más temprano esta noble tarea. En una ocasión, un consejero preguntó al público cuándo debía de empezarse a educar a un hijo. Algunos respondieron, cuando éste sea grande, para que entienda. Es un error esto. Otros dijeron que desde el momento de nacer, y otros más que desde el vientre de su madre. El consejero dio entonces la respuesta, 20 años antes de que ese niño nazca. Él se estaba refiriendo a la educación de la madre. Si la madre no está educada, difícilmente podrá educar a su hijo. Es por ello que hay que tener en cuenta que desde antes de nacer, el bebé está en contacto con el mundo existente, más de lo que se cree. Y voy a dar unos ejemplos de esto. Al sonar el timbre de una puerta, el corazón del bebé que está dentro del vientre de su madre late más aprisa. También el bebé puede escuchar la música. Es por eso que hay que ponerle música clásica, música religiosa, porque él también puede sobreexaltarse ante un ruido o golpe o la tensión emocional de la madre, ya que ésta producirá bebés inquietos e irritables. El ambiente propicio dentro del seno materno, así como una buena nutrición y un estado emocional tranquilo, tienen un efecto impactante sobre el índice de crecimiento y el buen desarrollo de todos los órganos y sistemas.
Y quiero decirles que aún en las facultades del bebé. Por el contrario, si el ambiente no es propicio, porque existe un rechazo, ya sea consciente o inconsciente, a veces la madre no se da cuenta de esto, pero hay ese rechazo. Y a esto se añade una mala nutrición y un estado irritable por el mismo rechazo, que son vómitos frecuentes o drogas tóxicas como café, tabaco, licor. El feto o bebé puede morir dentro del vientre o puede ser expulsado antes de terminar su formación, lo que se considera un aborto, o puede nacer con malformaciones y deficiencias de diversas índoles. Muchos creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca importancia, pero el cielo no lo considera así. Desde antes de concebir a un bebé, debe empezar una cuidadosa formación y también adquirir buenos hábitos, si no se tienen. Esto se considera la primera educación del bebé. Es una educación de tipo ambiental, educación que debe continuar al nacer y durante toda su infancia hasta llegar a la juventud. Tan pronto como el niño sea capaz de formar una idea, ahí mismo debería comenzar su educación en forma más personalizada, hasta que esta educación forme parte natural del carácter del niño. ¿Sabe usted que la raíz de la palabra carácter significa precisamente grabar, imprimir o sellar? Y esto es lo que debemos de hacer, imprimir en nuestros niños un carácter noble. ¿Se acuerdan antes cuando se sellaba, se usaba cera caliente? Y esta cera se ponía y luego se ponía el sello, que a veces era un anillo. Y yo encuentro muy apropiada hablar sobre esto dando una ilustración que voy a dar en estos momentos. Cuando nosotros llegamos a vivir a la ciudad donde se encontraba la Universidad de Montemorelos, fui la madre más feliz. Yo creo que el sueño de todo padre y madre es que sus hijos puedan ingresar en una universidad cristiana. Pusimos una clínica y empezamos a trabajar y estábamos muy felices. Nuestros sueños estaban realizados. Sin embargo, llegaron 2 personas del estado de Chiapas a visitarnos y ellos nos dijeron: el colegio que ustedes fundaron y que fue cerrado, ahora está puesto a la venta y ustedes tienen que regresar para que ese colegio pueda servir nuevamente. Tienen que regresar. Para nosotros fue una situación muy difícil decidir, porque nosotros teníamos ya nuestro futuro hecho con nuestros hijos, con la universidad cristiana y nuestro trabajo. Sin embargo, pasamos toda la noche platicando con nuestros hijos. Hicimos una junta familiar. Siempre que vayan a tomar decisiones trascendentales, tomen en cuenta a sus hijos, reúnanse y todos los miembros de la familia decidan lo que van a hacer. Mis hijos nos dijeron en ese momento: papá, mamá, si ustedes quieren regresar a ese lugar a reabrirlo, nosotros apoyamos, estamos de acuerdo. Y yo les dije: hijos, ¿ustedes saben qué significa eso? Significa regresar en el tiempo. Allí no vamos a tener el trabajo que aquí tenemos, no vamos a tener la universidad cristiana. Por otro lado, vamos a una zona donde hay mucha escasez de dinero y todavía tenemos que adquirir una deuda grande. No vamos a poder sostenerles en esta universidad. Y uno de ellos, el que habla un poquito más, dijo: mamá,
Los principios que tú nos pusiste cuando fuimos niños están aquí. No te preocupes. Aunque vayamos a universidades de gobierno, a escuelas federales, no vamos a tener problemas porque nosotros recordamos tus consejos. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia de sus hábitos que en relación con la alimentación u otras cosas ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y hasta su destino eterno. Es por ello que tienen que tener en cuenta aquellos que comen comidas excitantes, fuman y beben alcohol, que transmiten a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre intoxicada, nervios irritables y aún enfermedades repugnantes como herencia. Y como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, existe en cada generación una tendencia a rebajar más y más las normas de la salud y de la temperancia. De este modo, los padres son responsables en alto grado de las pasiones violentas, los apetitos pervertidos y por las enfermedades de miles de niños que hubiesen podido ser evitadas. Me preocupan los antojos. Muchas madres cuando están embarazadas piensan que pueden comer de todo lo que se les antoje. Y realmente veo personas que comen muy picante, muy salado, muy agrio, comen mangos verdes, muchas cosas. Pero en realidad yo nunca he visto personas que nazca un bebé con cara de lo que comieron o de lo que dejaron de comer. Muchos sostienen que si se desea un alimento, cualquiera que sea, por nocivo que sea, debe ser ampliamente satisfecho. Este pensamiento es diabólico y entraña un grave peligro, ya que es en el periodo del embarazo, más que en cualquier otro, cuando la madre debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física y mental de ese ser que depende de ella. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de guardar estricta temperancia y ejercer dominio propio sobre todos sus hábitos e inclinaciones. Tan interesado está Dios en la importancia de este tema, que existe en la Biblia la orientación cómo debe comportarse la mujer y preparar su cuerpo para el embarazo. Y qué indicaciones especiales con respecto a sus hábitos de vida debe de llevar aún antes de concebir. Y también cómo debe tratar al hijo que va a nacer. La historia la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 13, y aunque la historia abarca del verso 1 hasta el 13, nos vamos a enfocar en los versos 3 y 4. Ahí habla la historia de Sansón y habla la historia de que su madre era estéril, ella no podía concebir, pero a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, mas concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, mira que desde ahora no bebas vino ni sidra, ni entre por tu boca nada inmundo. La madre debía de cuidarse de no tomar nada fermentado, ninguna bebida embriagante. Por providencia directa del Dios, debía proteger su salud y el carácter de este niño mediante los hábitos de temperancia de la madre desde el momento de su concepción. Al hablar a esta madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres en todos los tiempos. Sin duda,
Había en ese entonces mujeres israelitas, como existen hoy mujeres cristianas, que descuidan la observancia de las leyes de la salud sobre alimentos limpios o inmundos, o también alimentos que son gratificantes al paladar, pero nocivos a la salud. De otro modo, no habría sido necesario que Dios, mediante el ángel, mencionara estas especificaciones. La madre no debe satisfacer todo deseo o impulso cuando está embarazada, porque si ésta es egoísta, impaciente o imperiosa, estos mismos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Tanto el padre como la madre están comprometidos en esta responsabilidad. Hay demasiado error en pensar que solo la madre es responsable, ya que ambos transmiten sus propias características a sus hijos. Y es triste reconocer que muchos hijos carecen de fuerza física, poder mental y moral como resultados de la intemperancia de sus padres. Así se explica que muchos hijos hayan recibido una herencia de sus padres que les transmiten tendencias al mal, que son casi irresistibles, pero no imposibles de cambiar con la ayuda de Dios. Esto será tratado en un tema más adelante. Pero hay algo importante que quiero decirles hoy. En el verso 8 leemos lo siguiente. Y entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que nos ha de nacer. Así oró Manoa a Jehová. Manoa, este padre fiel, temió que él y su esposa pudieran equivocarse en el cumplimiento de las instrucciones. Por eso buscó más aclaraciones e informaciones. No se conformó con lo que el ángel le había dicho a su esposa. Pidió a Dios en oración que hiciera volver aquel varón de Dios para que le enseñara más acerca de la educación de este niño prometido. No puedo dejar de admirar la fe de Manoa, que aceptó plenamente y creyó las palabras del ángel. Dio por sentado que a su debido tiempo le sería concedido el niño de la promesa. Su fe contrasta con la de muchos padres de la actualidad que no se preocupan por sus hijos, ni siquiera por su educación. Pero él pidió una señal cuando el ángel se le apareció para prometerle a ese hijo que él debía de educarlo. Sin embargo, conocemos la historia de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Él también pidió una señal cuando el ángel se le apareció para prometerle un hijo. Él no estaba seguro de que el hijo les iba a venir. Bienaventurados los que como Manoa no han visto, pero han creído. Cuando tus palabras se cumplan, dijo Manoa. Él deseaba demostrar su confianza en el mensaje del extraño, expresando así no solo su deseo, sino también su fe de que la promesa de tener al hijo, ésta se cumpliría. Él estaba seguro de ello. Él estaba seguro y ojalá muchos de ustedes, padres, que quizá tengan algún problema similar a los padres de Sansón, que no puedan tener hijos, ojalá que también puedan confiar en Dios, porque Dios contesta las oraciones y Él les va a dar el hijo que anhela. Dios oyó y concedió lo que ese leal israelita pidió en oración, así como siempre responde las oraciones de las almas creyentes. ¿Cómo debe ser
Literalmente fue lo que preguntó Manoah. ¿Cuál será la regla, la ordenanza o régimen en la vida del niño? Todos los padres debieran elevar esta plegaria. En un sentido especial, los hijos son dádivas del Señor. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de preparar a sus pequeños para que puedan cumplir el destino que Dios tiene para ellos. El criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice su palabra en Efesios 6:4, es una de las tareas más importantes y difíciles de la vida. Esta obra no puede realizarse con éxito sin la ayuda divina. Los padres deberían buscar la dirección del Señor para que sepan cómo conducir a sus hijos. Cuando Manoah preguntó qué era lo que debían de hacer con el niño que les iban a hacer, Manoah usó la primera persona del plural. Quiere decir que estaba comprometido él con su esposa, juntos. Y así deben los padres preguntar, ¿qué debemos hacer con el niño? El mensajero había dado las primeras instrucciones a su esposa, pero Manoah hizo bien en considerarse íntimamente relacionado también él con la debida conducción del niño prometido. Muchos padres piensan que solo la madre es la que debe de educar a los hijos. Incluso le dicen, velo tú, hazlo tú. Piensan ellos que solamente están cumpliendo con traer el alimento a la casa y dar el dinero. Pero se requiere un esfuerzo unido de los padres. Esto es esencial para la debida educación de los niños. Y en esta historia, nosotros hemos podido encontrar que realmente la unidad de los padres se necesita para poder guiar a los hijos. En el caso de Sansón, esta dedicación le fue impuesta por orden divina y comenzó desde su nacimiento. Dios tenía un plan para Sansón, mediante el cual y bajo el liderazgo de Sansón, los israelitas debían ser libertados del yugo de los filisteos. Tanto el voto como la fiel educación dada por los padres habrían de influir en el niño para que reconociera este plan de Dios y lo que Él tenía para él y cómo lo llevaría a consagrarse en su cumplimiento. En la dedicación a Sansón, a Dios, el Señor quería poner delante del pueblo una lección objetiva del poder que podrían alcanzar para vencer a sus enemigos mediante la sumisión y el servicio a Él. Cuando Sansón se hizo hombre, desgraciadamente impidió que su vida armonizara con el plan de Dios. El plan que Dios le había trazado para él. Sansón se volvió caprichoso y moralmente descuidado. La debilidad del carácter de Sansón lo incapacitó para lograr la completa liberación de los israelitas. Esa tarea debió quedar para otros, para después que otros la realizaran. Sin embargo, por las proezas de su fuerza, se inició la casi final caída de los filisteos. Dios tiene un plan para cada vida, pero tal plan no impide el ejercicio del libre albedrío. Nosotros, los hombres, debemos escoger si habremos de seguir el plan de Dios o no. El caso de Sansón ilustra cómo el hombre puede frustrar por completo el elevado destino que se le ha designado. Recordemos, padres, el bien del niño depende de nosotros.
en forma más privilegiada de la madre. Si ésta se atiene invariablemente a principios sanos y rectos, si es templada y apacible, si es abnegada y bondadosa, podrá transmitir a sus hijos estos preciosos rasgos de carácter. Así que a ustedes, padres, les toca decidir si traerán hijos que sean una bendición o una maldición. Recuerden que la delincuencia, la drogadicción, la prostitución que asombran tanto a la humanidad no son sino frutos de las semillas que se han sembrado en los hogares. Recuerden siempre que los hábitos que ustedes contraríen, ya sean las leyes físicas y morales, el daño que se infligen a ustedes mismos repercutirá también sobre sus hijos. Es por ello que los padres y madres pueden estudiar su propio carácter en sus hijos y a menudo podrán leer en ellos lecciones humillantes al ver sus propias imperfecciones reproducidas en ellos. Muchos padres escucho que dicen de manera impaciente: vete de aquí, ya no te soporto, eres odioso, flojo e impertinente. Pero si estos padres se detuvieran a ver a sus hijos con el espejo de la verdad, tendrían que admitir cuánto se parece a mí. Pero no solo hay que cuantificar el daño presente. Esta herencia miserable se transmite de padre a hijo, dejando a la siguiente generación un legado de enfermedades, intelectos debilitados y una moralidad corrompida. Sin embargo, padres, quiero decirle que no todo está perdido. Las siguientes citas sacadas del libro La educación y conducción del niño pueden darnos esperanza a los corazones atribulados. Dice la cita: los padres deben confiar implícitamente en el poder de Cristo para transformar las tendencias al mal que fueron transmitidas a sus hijos, ya que por ellos mismos son incapaces de hacerlo. Por sí solos, los padres no pueden hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque son iguales a sus hijos. Carecen de autoridad moral para lograrlo. Pero pidan a Dios esa dirección, esa bendición, y Dios podrá dirigirlos con todas sus bendiciones para que logren que sus hijos no solo sean felices en esto, sino para la eternidad.